Mis amados hermanos de la Iglesia Cristiana Luz de Esperanza, amigos y personas que nos siguen a través de esta transmisión, es un momento especial el poder compartir la palabra de nuestro Señor y es una bendición también el que podamos ser instruidos a través de su palabra. Así que reciban un cordial saludo y una cordial bienvenida también a este espacio de meditación. Y es mi oración que el Señor pueda abrir su corazón y también abrir su entendimiento con el propósito de que podamos acercarnos más a Él en esta oportunidad. El día de ayer, amados hermanos, nosotros escuchamos un tema precioso que tiene que ver con el poner en primer lugar a Dios, basado en Mateo 6:33, que nos dejó bien claro de que debemos buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y el tema de hoy, que también es un tema precioso, que nos habla sobre la palabra de Dios como fundamento de vida. Así que al unir estos dos temas junto con los que vienen a lo largo de esta semana, seguramente, amados hermanos, nosotros vamos a salir muy fortalecidos y vamos a salir bien cimentados también de que hemos recordado la manera en que podemos nosotros acercarnos a nuestro Dios en adoración. Así que el tema de hoy está basado en el Salmo 119, 105. Así que si usted lo tiene ahí, podemos leerlo. Es un tema, es un texto corto, pero que realmente tiene mucha profundidad. Note lo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amados hermanos, yo creo que para que nosotros podamos entender este texto, aunque probablemente ya lo entendimos muy bien, pero para recordarlo, nosotros podemos pensar en que probablemente nosotros estemos en nuestro hogar y que de alguna manera nos quedemos sin luz, quizás porque hubo un apagón general, o quizás porque hubo algún cortocircuito, o quizás porque definitivamente algo sucedió con las conexiones y definitivamente no hay luz de noche en nuestro hogar. Yo creo, sin temor a equivocarme, amados hermanos, que aunque uno conozca muy bien los compartimientos de su hogar, cuando estamos en completa oscuridad, sencillamente nos da miedo el seguir caminando. Entonces nos paralizamos de tal manera que difícilmente damos un paso y por mucho que conozcamos nuestro hogar, sencillamente tenemos miedo de tropezarnos con algo, quizás porque olvidamos en dónde están las cosas y definitivamente pues es imposible caminar así a oscuridad o a completa oscuridad. De la misma manera, la vida de hoy y la vida de siempre ha sido así sin la palabra de Dios. La vida sin la palabra de Dios es como una carretera oscura donde los peligros abundan, donde cada decisión puede llevarnos al abismo. Y hoy, más que nunca, el pueblo de Dios necesita luz verdadera, una guía confiable con el propósito de seguir avanzando en la carrera cristiana. Así que este texto cobra valor, cobra vigencia precisamente porque nos deja ver a todas luces que definitivamente la palabra de Dios es una lámpara para nosotros. La palabra de Dios es una guía diaria que tenemos disponible y que muchas veces nosotros podríamos no estar conscientes de eso. Noten también que este mismo texto menciona que la palabra es lumbrera. O sea, quiere decir, amados hermanos, que nos puede dar dirección general en cualquier aspecto de nuestra vida. Así que, dicho en cortas palabras, nosotros tenemos una profundidad de conocimiento ahí, de que definitivamente esa luz verdadera puede a nosotros llevarnos a un mejor camino, puede llevarnos a nosotros sencillamente en la dirección correcta en la que debemos seguir.
Y es que también hay algo importante que debemos de notar en este mundo, amados hermanos. Y no solo es el mundo presente, sino también el mundo que ha existido siempre, de que siempre van a existir luces artificiales que de alguna manera intentarán alumbrar nuestro camino. Podríamos mencionar varias. Por ejemplo, las opiniones de los influencers de hoy. Yo creo que muchas personas en el mundo, en este mundo, son influenciadas por personas que definitivamente no leen la palabra de Dios. Son influenciadas por consejos sin fundamento bíblico. Y yo creo que muchos tenemos familia, muchos podemos tener amigos, vecinos, que de alguna manera han intentado aconsejarnos y que definitivamente su consejo está lejos de lo que es la palabra de Dios. Adicionalmente, hay verdades, entre comillas, que pueden cambiar según la moda. De tal manera, amados hermanos, que estas luces artificiales pueden guiar a este mundo, mas no pueden guiar al cristiano verdadero, ya que como dice este salmo, la palabra de Dios es la que debe de guiarnos y dirigirnos en todo momento. Hay corrientes ideológicas de este mundo oscuro, completo de oscuridad, que también se han infiltrado en las iglesias de hoy, han invadido las iglesias de hoy. Por eso es bien importante que nosotros, como Iglesia Cristiana Luz de Esperanza, tengamos como fundamento este precioso libro, amados hermanos, y que sea nuestra fuente de consulta diaria. Hay una sola lámpara que es la que nunca falla, que es esta hermosa palabra de Dios. Las luces artificiales podrían fallar, los consejos sin fundamento bíblico, esas verdades que cambian según las modas, esas corrientes ideológicas, pueden, pueden variar, amados hermanos, pueden terminarse y pueden fallar. Sin embargo, esta preciosa lámpara que es para nuestros pies, es una lámpara que nunca se apaga. Es una lámpara que nunca falla, amados hermanos. La palabra de Dios siempre ha guiado a su pueblo, no solo en esta época, sino en todas las épocas ha guiado al pueblo de Dios. De alguna manera, el pueblo de Dios se ha dejado guiar. Sin embargo, en otras ocasiones, el pueblo de Dios no se ha dejado guiar por su palabra. Así que Dios siempre ha guiado a su pueblo, sin embargo su pueblo no siempre se ha querido dejar guiar por su palabra. Nosotros podemos pensar en que cuando la Biblia dice que la palabra es lámpara a nuestros pies, es porque nos ayuda en la toma de decisiones diarias. Y cuando la palabra dice que es lumbrera a nuestro camino, es una visión un poquito más a largo plazo. De tal manera, amados hermanos, que no solamente en este inicio de año, sino a lo largo de toda nuestra vida, de todos los años que Dios quiera regalarnos, nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. Ahora, hay un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, una lámpara del tiempo en que se escribió este salmo, definitivamente era una lámpara que si no se tenía cerca, no cumplía su objetivo. De igual manera, una lámpara moderna, una linterna, podríamos pensar, de energía, de pilas o de lo que querramos, de gas pudiera ser. Definitivamente, si no la tenemos cerca, amados hermanos, no va a cumplir su propósito y su fin. De la misma manera, si nosotros no tenemos cerca la palabra de Dios, esta tampoco podría iluminarnos, tampoco podría guiarnos y orientarnos en todo aspecto de la vida. Lo que pudiera suceder es que muchas veces nosotros pudiéramos alejar la palabra de nosotros y tomarla solo los domingos o tomarla solo eventualmente y tratar la manera de ser guiados. No es la manera
en que Dios ha guiado a su pueblo. La misma palabra de Dios establece que la dirección de Dios o las instrucciones de Dios habían sido que su pueblo debiera consultar su palabra todos los días de su vida, porque Dios estaría todos los días con su pueblo. Así que la cercanía a la palabra de Dios, hermanos, es la que nos va a guiar también, ya que por sí sola la palabra guardada o encajonada en algún lugar, quizás empolvándose, no puede ser una guía para nosotros. Así que por eso nosotros debemos de procurar la cercanía de la palabra de Dios. Por eso, como iglesia, nosotros hemos insistido en que debemos de exponernos constantemente a la palabra de Dios. No debiera haber un solo día sin que nosotros podamos ser guiados, enseñados y confrontados por medio de la palabra de Dios. Hay ejemplos de estas lumbreras artificiales también que contradicen la palabra de Dios y que uno puede ver la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, hay expresiones o hay corrientes que dicen, haz lo que te dicte el corazón. Eso, yo creo que muchos de nosotros hemos recibido ese consejo o hemos recibido esas palabras, haz lo que te dicte el corazón. Sin embargo, Jeremías 17:9 dice que engañoso es el corazón, no podemos fiarnos de él. Hay otra, hay otra luz artificial que dice, si te hace feliz, está bien, hazlo. Sin embargo, en Proverbios 14:12, la palabra dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, sin embargo, su fin es de muerte. Y hay otra todavía que quiero dejarle esta noche, que muchas veces dice, tu verdad es válida. No importa cómo la enfoques, tu verdad es válida. Amados hermanos, Juan 17:17 nos dice que solo hay una verdad que permanece, que es la palabra de Dios. Palabra de nuestro Señor Jesús. Cuando Él dijo, tu palabra es la verdad. Uno puede ver cómo estas ideas parecen lógicas, aparentemente, sin embargo, no están en la palabra de Dios. Podríamos decir entonces que son luz artificial, son imitaciones que deslumbran, sin embargo, no transforman la vida de las personas. ¿Y cuántas corrientes nosotros podríamos mencionar el día de hoy que son como luces artificiales que guían la vida de este mundo? Por ejemplo, el humanismo secular, el que dice el ser humano es el centro y el fin de la realidad sin necesidad de Dios. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? En Colosenses 1:16 al 17 nos deja ver que Dios es el centro de toda la creación y el hombre depende de él. Vea, ¿qué diferencia entonces? Hay otra corriente que tiene que ver con el relativismo moral, que seguramente hemos oído este término. Esta corriente dice que no existen verdades absolutas, que cada persona define lo bueno y lo malo según su criterio. Sin embargo, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, hermanos, podemos entender en sí lo diferente que es una luz artificial de este mundo y lo diferente que es la luz verdadera, de acuerdo a lo que nos dice el Salmo 119:105. Definitivamente hay muchas razones y hay muchas cosas que nosotros podemos notar a lo largo de la palabra de Dios que va o es contra lo que este mundo dice. Hay otra cosa muy importante que debemos de notar con relación a cómo Dios guía a su pueblo. Dios ha guiado a su pueblo desde siempre. Hoy quiero recordarle lo que dice Nehemías capítulo 9, que seguramente de alguna manera conocemos este texto ya. Sin embargo, Nehemías 9, versículos 12 y 18 y 19 nos dicen cómo Dios ha guiado a su pueblo desde siempre.
Y quizás recordará usted este pasaje. Note, Nehemías 9, 12 y 18 al 19. Dice, con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 18 al 19. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Tú, note, con todo por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Fidelidad de Dios. A pesar de la rebeldía del pueblo en el desierto, Dios no les quitó su guía, Dios no les quitó su dirección. Su guía fue constante, su guía fue milagrosa, su guía fue protectora. Durante el día, note, la nube les daba sombra y orientación. Durante la noche, el fuego que los alumbraba los inspiraba también en confianza. Así que Dios nunca los dejó solos, aunque ellos sí se alejaron de Dios. Dios sigue guiando a su pueblo hoy por medio de su palabra, por medio de la Biblia y por el Espíritu Santo que aplica esa palabra en cada uno de nuestros corazones. Como vemos, en el pasado Dios utilizó una columna de nube para guiarlos de día, una columna de fuego para guiarlos de noche y utilizó a Moisés con el propósito de guiarlos y de darles mandamientos y preceptos, dice la Escritura. El día de hoy, Dios nos guía a través de su palabra y Dios utiliza un guía, o es decir, Dios nos guía a través de su Espíritu Santo que mora en cada uno de nuestros corazones. Así que, amados hermanos, nosotros hoy tenemos la ventaja de tener la palabra de Dios completa y tenemos también al Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos guía a toda verdad. De tal manera, amados hermanos, que no debería de haber razón para que nosotros no recibiéramos la guía y la orientación adecuada en la vida. Dios no es que Él no quiera guiarnos, ya que muchas veces, amados hermanos, nosotros podemos cometer muchos errores, quizás equivocaciones, quizás hemos sufrido las consecuencias de nuestros actos. Muchas veces no hemos sido sabios en las decisiones que hemos tomado y ha sido porque hemos cerrado este precioso libro, amados hermanos. No es que Dios no nos haya guiado, es que nosotros sencillamente mantenemos cerrado este libro y ese es el problema por el cual muchas veces nosotros no recibimos la guía necesaria. No es que Dios no quiera guiarnos. Imagínense, el problema en el tiempo de Israel no era la falta de dirección de Dios, sino era de que ellos sencillamente, debido a su idolatría, debido a su corazón que se había alejado de Dios, ellos querían vivir de acuerdo a cómo mejor les pareciera. Los israelitas tenían sus ojos en una columna de nube de día y en una columna de fuego de noche para asegurarse de que iban en la dirección correcta. Nosotros tenemos la palabra de Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Dios nos dé claridad, con el propósito de que Dios nos dé entendimiento, con el propósito de que Dios nos dé dirección y para que andemos en santidad cada día de nuestra vida. Así que la palabra para nosotros, amados hermanos,
es como una nube de día, fuego de noche, y Moisés, que era el líder, podríamos decir, el que mediaba en aquel entonces, el que guiaba al pueblo, ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo que nos guía en todo momento. Así que veamos y comprendamos lo valioso, amados hermanos, veamos lo bueno que ha sido Dios con nosotros, que nos permitió nacer en una época donde la palabra de Dios está completa, donde la palabra de Dios está en muchos idiomas, donde la palabra de Dios, amados hermanos, sigue guiando al pueblo de Dios y también el Espíritu Santo sigue obrando en cada persona que ha decidido recibir a Jesús en su corazón. Así que definitivamente, amados hermanos, nosotros podemos ser guiados a través de la palabra de Dios. O podríamos también no recibir esa dirección sencillamente porque cerramos este precioso libro. Nehemías 9:26 nos dice las consecuencias que el pueblo de Israel tuvo de no seguir las disposiciones de Dios, de no escuchar la voz de Dios. Vean, Nehemías 9:26 dice, pero te provocaron a ira y te rebelaron y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas, note, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Y vamos a dejar solo hasta ahí para que no perdamos de vista el punto, amados hermanos, de que definitivamente el no dejarse guiar por Dios definitivamente trajo consecuencias muy terribles para aquel pueblo y son las consecuencias terribles también que puede haber para todo aquel que no se deje guiar por la palabra de Dios, que no se deje guiar por la luz verdadera, sino al contrario, se deje guiar por las luces artificiales que hoy en día abundan en este mundo. Así que, amados hermanos, acerquémonos a la palabra de Dios con confianza, acerquémonos a la palabra de Dios con fe, acerquémonos a la palabra de Dios confiando en que el Espíritu Santo hará la obra en nosotros. Así que definitivamente tomemos a Dios en toda decisión que nosotros tomemos. Tomémoslo en cuenta. Veamos qué dice su palabra. Cuando tengamos algo que decidir, preguntémonos, ¿qué dice la palabra de Dios sobre esto? Cualquier decisión, no importa en qué ámbito de la vida sea, cualquier decisión, preguntémonos, ¿qué dice la palabra de Dios antes de tomar la decisión? Y de esa manera, amados hermanos, estaremos siendo guiados a través de la palabra de Dios, que es lo que el Salmo 119, 105, en su esencia, nos ha dicho el día de hoy. Y también hay otro salmo, el Salmo 1, del 1 al 3, esa preciosa cita, nos promete que quien medita en la ley del Señor será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, y todo lo que hace prosperará, dice la bendita palabra de Dios. Así que, amados hermanos, aquí tenemos ya entonces entregado el segundo tema que tiene que ver con la palabra de Dios. Que esto, amados hermanos, que este libro nos sirva para acercarnos a Dios cada día y que nos sirva para poderlo conocer mejor a Él en todos sus atributos, para que nosotros también imitemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús al depender completamente de su Padre cuando Él estuvo en su ministerio acá en la tierra. Así que ese es el mensaje para hoy, amados hermanos. Seguramente los otros días de esta semana seguiremos deleitándonos en estos preciosos temas que tienen como fin
acercarnos más a nuestro Señor. Así que el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesús abunde en sus corazones, amados hermanos, y en cada uno de sus hogares. Oremos. Amado Padre, bendito Dios, gracias te damos por estos maravillosos temas que tú has puesto delante de nosotros, Señor, con el propósito de que nosotros podamos reflexionar, con el propósito de que nosotros podamos meditar, con el propósito de que nosotros podamos ser confrontados, Señor bendito. Gracias, porque tu palabra nos llena, porque tu palabra, Señor, nos es suficiente. Es la luz verdadera que queremos seguir, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, para no depender de las luces artificiales que hoy bombardean este mundo, Señor. Ayúdanos para que en todo momento, Señor, sepamos distinguir entre un buen consejo y un mal consejo, Señor. Podamos apegarnos a tu bendita palabra, Señor, que es la que debe de modelarnos, que es la que debe de guiar nuestra vida, Señor, conforme a tu bendita voluntad. Así es, Padre amoroso, que estamos contentos de haber sido enseñados por ti, de haber escuchado tu voz, y estamos también contentos, Señor, por el privilegio y la oportunidad que nos das de estar conectados, unidos los unos con los otros en un solo sentir, que es la adoración a ti, Padre bendito, que te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, está la invitación para que pasemos a las salas virtuales y de esa manera, amados hermanos, podamos poner nuestras gratitudes y también hacer nuestras peticiones delante de nuestro buen Señor. Estamos todos invitados.